Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vamos a leer por aquí, por el verso 13 del Evangelio, del 13 al 17 del Evangelio según San Mateo. Esto fue cuando el Señor fue a las aguas para ser bautizado. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él. Mas Juan lo resistía mucho, diciendo, yo he menester ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. Empero respondiendo Jesús le dijo, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y ahora pasamos al Evangelio según San Juan, comenzando en el capítulo 1, verso 29 en adelante, que nos dice, el siguiente día, vamos a empezar en el 28 para que sepamos en qué lugar se encontraba Juan. Dice, estas cosas acontecieron en Betábara de la otra parte del Jordán donde Juan bautizaba. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es del que dije, tras mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vieres descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ahora oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, he aquí en esta mañana, ante tu presencia estamos, te damos gracias por tus bendiciones, y te rogamos en esta mañana nos enseñes tu gloriosa palabra. Tú eres nuestro Maestro, te rogamos te manifiestes como el gran Maestro en esta mañana, y Señor, nos enseñes tu gloriosa palabra. Manifiéstate poderosamente, y Señor, obra entre nosotros, de modo, Señor, que tu palabra para nosotros en esta mañana, lo que tú hablaste a través de carne humana, sea tan sencillo y tan claro para nosotros, que hasta los niños lo puedan entender. Tú eres nuestro Maestro, manifiéstate como Maestro a través de ese ministerio de Maestro y enséñanos tu palabra correcta, oh Padre Celestial. Te lo pido en tu nombre eterno y glorioso, William Marion Branham, el Hijo de David. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse? En esta mañana vamos a hablar sobre el tema titulado sobre las alas de un águila blanca. Sobre las alas de un águila blanca. Ahora, para hablar sobre este tema, sobre las alas de un águila blanca, hablaremos o tocaremos algunas partecitas del pasado de cómo Dios obró y se manifestó en tiempos pasados y se tipificó en y a través de ciertos animales y de ciertas aves. Encontramos que una de las aves a través de las cuales el Señor se tipifica es a través del águila y es a través también de la paloma. Ahora veamos que Dios, el Espíritu Eterno, se representa a sí mismo
como una paloma. No es que él sea una paloma, sino que él se tipifica con una paloma, y encontramos que en algunas ocasiones que el Espíritu Santo apareció visible, apareció en forma de paloma, no que era una paloma, sino en forma de paloma, descendiendo del cielo, como una paloma bajando, volando, y este no era una paloma, sino que era el Espíritu Santo en forma de paloma. Porque el Espíritu Santo en muchas ocasiones lo encontramos también en forma de hombre, porque él se hace visible al ser humano en diferentes formas. Lo encontramos también haciéndose visible en forma de pilar de fuego, columna de fuego, porque él es el Dios en morfe que se cambia de forma de acuerdo a la dispensación y edad en que se está para darse a conocer a su pueblo. Entonces encontramos que cuando el Señor fue bautizado allá en el Jordán, el Espíritu Santo descendió del cielo en forma de paloma y trajo un mensaje. Aquella paloma blanca que descendió del cielo, que no era otra cosa ni otra persona sino el Espíritu Santo, traía un mensaje sobre sus alas. Y fue dado aquel mensaje, fue hablado aquel mensaje, y el mensaje era un mensaje de salud, un mensaje de vida, un mensaje de salvación. El mensaje estaba identificando aquella obra maestra que estaba allí parada, porque aquel Jesús de Nazaret que estaba siendo bautizado era la obra maestra de Dios, la cual habría de ser herida en la cruz del Calvario para salud espiritual de cada uno de los hijos de Dios, porque serían sanados del pecado que había enfermado a los hijos de Dios. Y el mensaje lo trajo aquella paloma blanca. El mensaje dijo: este es mi hijo amado, en el cual me complazco morar, o este es mi hijo amado, en el cual tomo contentamiento. Cuando esto es dicho, esto aquí está señalando que aquel era el sacrificio que habría de ser efectuado para la salud espiritual, la sanidad de nuestra enfermedad del pecado. Aquella paloma blanca trajo un mensaje de sanidad, un mensaje que anunciaba la sanidad de la lepra del pecado. Entonces vemos que esa paloma blanca identificó ¿qué? Identificó el tabernáculo, el lugar de morada de Dios, el cual habría de pagar el precio y el cual limpiaría el resto de la morada de Dios, que es su pueblo, sus escogidos, seríamos limpiados con su sangre. Ahora veamos que en el Antiguo Testamento tomaban dos aves y entonces a una la sacrificaban, le cortaban la cabeza y la otra estaba a su lado, y mientras esa que le cortaban la cabeza moría, usted sabe que cuando un ave le cortan la cabeza y está muriendo empieza a aletear y entonces comienza la sangre a brincar y mancha a cualquiera que esté al lado. Esta ave que estaba al lado entonces quedó manchada con la sangre de aquella ave muerta, y entonces esa ave era soltada y salía volando y clamando: santo, santo, santo al Señor, porque había sido manchada, salpicada con la sangre de aquella otra ave que había sido sacrificada, y eso no representa otra cosa sino a Cristo y a los escogidos. Y los escogidos son esa ave que estaba junto a Cristo. Y uno de los dos fue sacrificado, y ese fue Cristo, y cuando fue sacrificado, su sangre salpicó sobre nosotros y su sangre nos tocó. Gracias al Señor que cuando Él fue muerto, sacrificado, su sangre nos tocó. Y entonces
esa ave de muchos colores, porque fue salpicada y quedó pintada de muchos colores, clama, santo, santo al Señor, y va volando a la redondez de la tierra, y esa es su novia, su pueblo, sus escogidos, que han sido salpicados con la sangre de Cristo y limpiados de todo pecado. Ahora, vea que nosotros no tuvimos que morir, Él murió por nosotros, y entonces su sangre nos limpió. Ahora vea que ese mensaje tan glorioso de salvación, ese mensaje que identificó la obra maestra del Señor, ese mensaje vino sobre las alas de una blanca paloma. Encontramos que la obra maestra del Señor, fíjese, Él comenzó a hacerla allá en el principio. Primero hizo una obra maestra, lo cual es la imagen de Dios. Una obra maestra de Dios es una persona hecha a la imagen de Dios, en la cual Dios está reflejado. Ve usted que la primera obra perfecta hecho a la imagen de Dios fue Adán. Fue el primer hombre hecho a la imagen de Dios, y de Adán fue sacada Eva. Eva no era a la imagen de Dios, pero Adán sí era a la imagen de Dios. Adán era una obra maestra, una obra perfecta, pero sabemos que cuando Dios tiene en la tierra una obra maestra, o sea, una persona a imagen de Dios, el diablo trata de romper esa imagen de Dios para que entonces Dios no pueda reflejarse a través de esa imagen. Porque Dios, para poderse reflejar aquí en la tierra, Él necesita tener una imagen, una persona que sea su imagen, que sea su forma visible delante de los hombres, para a través de esa forma visible Él expresarse, Él manifestarse y darse a conocer a los seres humanos. Entonces, el diablo brincó la cerca, se metió en el Edén, y entonces, ¿qué hizo? Rompió la obra maestra de Dios entrando a través de alguien que no era una obra maestra, a través de Eva, y entonces logró romper la obra maestra de Dios. Y vemos que Dios, cuando Él tiene una obra maestra, algo que es a su imagen, Él no lo deja roto. Él entonces miró su obra maestra que el diablo rompió, la miró y comenzó a repararla. Encontramos que Él comenzó a repararla allá cuando llamó a Abraham. Cuando llamó a Abraham, Él comenzó una restauración de su obra maestra. Su obra maestra era un hombre a la estatura de un varón perfecto. Era un hombre a imagen de Dios. Era un hombre perfecto, el cual era Adán. Pero el diablo rompió esa imagen, esa perfección, y entonces Dios comienza a restaurar esa imagen y comienza por Abraham. Luego sigue con Isaac. Abraham, fe, Isaac, Isaac, luego de Isaac pasa a Jacob. Jacob es gracia, Isaac es amor. Fíjese, fe en Abraham, amor en Isaac, luego en Jacob, gracia. Jacob fue gracia porque Jacob, el nombre Jacob quiere decir engañador, por lo tanto, la gracia lo alcanzó y entonces la bendición vino a él. Entonces, luego de Jacob viene José. José, perfección. Entonces, vea usted que la obra maestra de Dios siempre es colocada sobre un fundamento. Sobre un fundamento. Entonces, vemos que todo escultor hace su obra maestra y después que la hace, la coloca sobre una base. Usted va a cualquier lugar, ve una estatua, pero ve, esa estatua está colocada sobre un fundamento, sobre una base, para que sea parada, bien parada. Y así encontramos que toda construcción es colocada sobre una base, sobre un fundamento, sobre una zapata. Entonces encontramos que la base sobre la cual sería colocada la obra maestra sería sobre perfección.
y José era perfección. De todos ellos, en donde único no se encontró falta fue en José. Hermano Branham dice, solamente tenía un solo rasguño. Solamente tenía un solo rasguño, y ese solo rasguño, esa única faltita que tenía, era que cuando José quiso traerla a su familia para Egipto, quiso traerla a Jacob y a toda su familia para Egipto, José le dijo a Jacob, le dijo, mira Jacob, mira papá, cuando ustedes vayan a Egipto y se presenten a Faraón, ustedes son pastores de ovejas, ¿verdad? No se atrevan a decir que ustedes son pastores de ovejas, digan que ustedes son labradores del campo. Porque es que en Egipto no quieren saber de los pastores de ovejas. Así es que digan que ustedes son labradores del campo, son agricultores. Esta fue la única faltita que tuvo José. Y fue corregida porque cuando Jacob llegó allá a Egipto con toda su familia y se presentó delante de Faraón, ¿qué pasó? Entonces, Jacob comenzó a hablar con Faraón, y cuando habló con Faraón, ¿qué le dijo a Faraón? Le dijo, fíjese cuando fue corregida la faltita ¿quiere que se lo lea aquí del mismo hermano Branham? Mírelo aquí. Abraham tipifica a Cristo. Desde luego Isaac también lo hizo en amor. Abraham lo hizo en fe. Isaac lo hizo en amor. Jacob lo hizo en gracia, porque Jacob significa engañador. Y eso es lo que era. Pero la gracia de Dios fue con él. Pero cuando se llega a José, no hay nada en contra de él. Solo un pequeño rasguño. Porque el fundamento también tenía que ser una obra maestra. Este rasguño fue cuando él le dijo a su padre, el profeta, dile a Faraón que tu pueblo es criador de ganado y no pastor, porque un pastor es una abominación a los egipcios. Pero cuando el viejo profeta, o sea Jacob, estuvo ante Faraón, él dijo, tus siervos son pastores. Así que aquello lo rayó, ¿ven? Por eso es que eso aún lo hizo ser una obra maestra. Ahora el fundamento fue colocado a través de fe, amor, gracia y hasta perfección por medio de los patriarcas. Ahora el cuerpo de la obra que dio paso a esta gran obra maestra fue los profetas, el cual fue la palabra. Yo espero que ustedes puedan leerlo, ¿ven? Los profetas, no la ley, los profetas, porque los profetas fueron la palabra vindicada, la cual forma el cuerpo, no los patriarcas, sino los profetas. Ellos eran la palabra. ¿Ve usted entonces? Vemos que el fundamento, la base, donde sería colocada esa obra perfecta, esa obra maestra, era los patriarcas. Pero lo que formó esa obra maestra fueron los profetas. Entonces, con los patriarcas lo que Dios puso fue el fundamento. Pero con los profetas, Él formó el cuerpo de esa obra maestra. Fíjese, el Señor Jesucristo era los profetas. Él era Moisés. Él era Elías. Él era Eliseo. Él era todos los profetas en una sola persona. No quiere decir que el espíritu de todos los profetas, el espíritu personal de hombre, estaba metido allí, sino que Él fue tipificado por cada uno de los profetas. Él era la obra maestra que estaba siendo construida, y entonces ibas hacia adelante y hacia adelante con Moisés. Empezó esa obra maestra, el cuerpo de esa obra maestra, y siguió adelante a través de los demás profetas, Josué, Elías, y así por el estilo hasta que llegó a Juan. Juan fue el más grande de todos los profetas, y ve usted que no hizo ninguna señal visible. Las señales que hizo fueron invisibles, fueron milagros espirituales bajando las montañas y subiendo los sitios llanos. Ve, abriéndole los ojos a los ciegos espirituales que estaban allí para que vieran
lo que habrían de ver, lo cual sería la obra maestra de Dios que aparecería en ese tiempo, lo cual era ¿qué? Un profeta, Dios. La obra maestra de Dios era un profeta, un hombre a la imagen de Dios. Por eso Jesús de Nazaret era ¿qué? Era la imagen visible de Dios. Porque Dios es invisible, pero la forma visible de Dios era Jesús de Nazaret. Por eso usted encuentra que entonces uno de los profetas llegó a ser perfecto totalmente. Y ese fue Jesús de Nazaret. Porque uno de los profetas habría de ser la obra maestra, y ese fue ¿quién? Fue Jesús de Nazaret. Y entonces una obra maestra es ¿qué? Una obra maestra es la imagen del Dios invisible. La forma visible, la forma visible de Dios dándose a conocer en forma de hombre. Ahora vea que en una obra maestra de Dios está el Espíritu de Dios plenamente. Y Él es ¿qué? Él es el canal y la boca a través de quien Dios habla todo lo que tiene que hablar y hace todo lo que tiene que hacer en ese tiempo en que aparece sobre la tierra esa obra maestra. Entonces encontramos que Jesús de Nazaret, la obra maestra de Dios, cumplió el Antiguo Testamento. Él cumplió el Antiguo Testamento y vemos que aquella imagen perfecta, aquella obra maestra que el diablo había destruido allá en el Edén, que esa obra maestra era Adán, ahora la vemos nuevamente restaurada. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo el segundo Adán, Jesús de Nazaret. La obra maestra, por lo tanto, sobre las alas de una paloma blanca, bajó aquel mensaje que dijo, este es mi Hijo amado en el cual me complazco moral, en el cual tengo contentamiento. Esta es mi obra maestra. Esta es mi segunda obra maestra. Este es mi segundo Adán. ¿Ve usted? Ahora vea que Miguel Ángel, este escultor que hizo la imagen o la escultura de Moisés, él tenía ese atributo, tenía esa imagen, pero en forma de atributo, en forma de pensamiento, en forma de imaginación, lo tenía en su mente. Él ya en su mente había visto cómo se vería una escultura, una imagen, una estatua de Moisés. Y ya él había visto todos los detalles de cómo se vería esa imagen. Entonces, como era un pensamiento en la mente de este escultor Miguel Ángel, entonces era un atributo de Miguel Ángel. Entonces él comenzó esa labor, esa obra, cogió la piedra, la roca donde habría de hacer esa imagen, y comenzó poco a poco a esculpirla, comenzó a sacarle cantitos por aquí, por allá, y a darle forma, hasta que un día la terminó, y cuando la terminó, se le queda mirando, y cuando se le queda mirando, imagínese, él la compara con la imagen que él tiene en su mente, en su imaginación, y la ve tan perfecta a la imagen que él tiene en su mente, y entonces él se da cuenta que él ha logrado lo que él deseaba lograr. Él logró materializar su pensamiento. Él logró materializar ese atributo que estaba en él. Y cuando logró materializarlo, era una imagen de Moisés. Entonces la comparó, la chequeó bien, y era perfecta exactamente a como él la vio en su mente. Cuando vio que no había falta, entonces tomó su martillo, como que se enloqueció, de regocijo, de alegría, porque entonces, ¿qué era eso? Ya no era un pensamiento, ya no era un atributo,
en la mente de Miguel Ángel. Ya no era un atributo, sino que ya era un pensamiento expresado. Un pensamiento expresado es un pensamiento materializado, ya era una realidad. Ya había concluido su obra. Entonces, como que se enloqueció de tanta alegría en ver materializado su pensamiento, que tomó el martillo y le hirió en una rodilla y le dijo, habla, porque lo único que le faltaba era hablar. De usted entonces encontramos que esa fue la obra maestra de Miguel Ángel. Fue una obra maestra porque logró materializar, logró expresar su pensamiento, el cual él tenía en sí. Logró expresarlo, materializar o realizar lo que él tenía en su imaginación. Y lo que la hace a esa estatua ser la obra maestra, ¿sabe lo que le hace ser la obra maestra? La herida que tiene en la rodilla. ¿Ve usted? Cualquiera puede pensar que eso la dañó, pero eso no la dañó, sino que eso es lo que lo hace ser, lo que hace ser esa estatua la obra maestra de él, es la herida que tiene en la rodilla. Y así también, la obra maestra de Dios, la obra perfecta de Dios, un hombre perfecto, porque él siempre desde que fue destruida la primera obra maestra, él comenzó a reparar su obra maestra para traer otra obra maestra, o sea, otro hombre a imagen de Dios, otro hombre perfecto, y en Jesús de Nazaret encontramos ese hombre perfecto, y cuando entonces vio que era perfecto, sobre las alas de una paloma blanca vino el mensaje señalándole como la obra maestra de Dios, y en la cruz del Calvario le hirió. De usted le hirió, y de ahí salió su novia, la cual habría de ser una obra maestra también. Esa obra maestra comenzó a ser preparada porque, fíjese, lo que salió del costado de Jesús fue parte de esa obra maestra. Pero el diablo se metió allá al principio y dañó esa obra maestra, la estropeó, y encontramos que la iglesia, entonces, durante las edades de la iglesia, encontramos que no era ninguna obra maestra, pero Dios estaba, ¿qué? Dios estaba perfeccionando esa obra maestra, perfeccionándola hasta que al final aparecería una iglesia perfecta, una novia perfecta, y esa novia perfecta sería, ¿qué? Sería la obra maestra de Dios como iglesia. Entonces, la primera edad de la iglesia, la segunda, la tercera y todas estas edades estaban representando y tipificando ¿a qué? Estaban tipificando a una iglesia perfecta que habría de aparecer al final del tiempo. Y esa sería una obra maestra que aparecería en esta tierra. Ahora vea que a través de los tiempos, él comenzó a perfeccionar a su iglesia. Comenzó, pero solamente aparece una iglesia perfecta al final, después que terminan las edades de la iglesia. Ahí es que aparece una iglesia perfecta, una novia perfecta, en la cual encontramos que la plenitud de Dios estuvo manifiesta en carne humana a través del hermano Branham. Ahora, Dios apareció en carne humana, en un cuerpo, en el cuerpo del séptimo mensajero. ¿Y dónde apareció? Apareció en medio de esa imagen perfecta, en medio de esa iglesia perfecta, en medio de esa novia perfecta. Por eso encontramos que la novia fue coronada hace tiempo, la iglesia fue coronada, y también encontramos que también habría de aparecer un mensajero perfecto,
Y siempre que aparece algo perfecto, es la imagen visible del Dios invisible. La imagen visible del Dios invisible, hablando como pueblo, como grupo, es la novia del Señor. Hablando en este tiempo de la imagen visible del Señor como mensajero, es el séptimo mensajero en el cual encontramos que la plenitud de Dios se manifestó. Por lo tanto, encontramos que como mensajero hubo un mensajero perfecto, y ese era ¿qué? Ese era la imagen del Dios invisible. Era una obra maestra. En todos los demás hubieron fallas. En todos los demás habían problemas. En todos los demás encontramos que no eran perfectos. Pero encontramos en el séptimo que era un mensajero perfecto, una obra maestra que fue moldeado y fue comenzado a ser moldeado. ¿Cómo? Fue comenzado a ser moldeado allá con el primer mensajero. Fíjese, así como Cristo fue la obra maestra y comenzó a ser preparado el fundamento donde sería colocado, comenzó a ser preparado ¿cuándo? Con Abraham, con los patriarcas. Pero el cuerpo de esa obra maestra comenzó a ser formado con los profetas, comenzando con Moisés y terminando con Juan. Cuando terminó, entonces, ¿qué apareció? Apareció la cabeza de ese cuerpo, que era Jesús de Nazaret. Pero el cuerpo eran los profetas, y el fundamento donde fue colocado ese cuerpo fueron los patriarcas. ¿Ve usted? Entonces, encontramos que también hay un cuerpo y hay una cabeza. El cuerpo de una obra perfecta como mensajero que habría de aparecer aquí en la tierra, el fundamento fueron los apóstoles. Usted encuentra esa rayita que está abajo después, debajo de fe. Hay otra rayita más ahí, ese es el fundamento donde fue colocado el cuerpo. ¿Ve? Entonces el fundamento fue los apóstoles. Pero el cuerpo fueron los mensajeros. Y luego aparece la cabeza, que es Cristo encarnado en nuestro amado hermano Branham. ¿Ve usted? Entonces, esa es la cabeza de todo ese cuerpo. Esa es la cabeza de todos esos mensajeros. Y entonces, ese cuerpo con esa cabeza está fundado, está parado sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Ve usted? Como mensajero. Como iglesia, el fundamento es la iglesia que comenzó el día de Pentecostés. O sea, es la iglesia pentecostal del comienzo, no la iglesia pentecostal esta que hoy en día le llaman pentecostales, sino la iglesia que comenzó el día de Pentecostés. Ese es el fundamento de la iglesia como grupo. Y el cuerpo de esa iglesia perfecta que habría de aparecer, el cuerpo es las edades de la iglesia. O sea, la iglesia verdadera pasando por 7 edades. Pero en ninguna de las 7 edades, la iglesia fue perfecta. ¿Ve usted? Pero al final aparece la cabeza de esas 7 edades. Y la cabeza de esas 7 edades, ¿qué es? Es un grupito pequeño de escogidos, los cuales son una iglesia perfecta, porque ellos tienen a Dios en medio de ellos en carne humana. Y esa iglesia, ese grupo de creyentes en este día final, que ha tenido a Dios manifestado en carne humana, como se manifestó en carne humana en nuestro amado hermano Branham, y que le recibió y lo tuvo en medio de ellos, esa es la iglesia perfecta. ¿Ve usted? Pero ahora encontramos que hemos tenido, fíjense, tuvimos en esta etapa, hemos tenido una iglesia perfecta, una novia perfecta, que es la cabeza de todo ese cuerpo de las edades. Hemos tenido también un mensajero perfecto, que es la obra maestra de Dios
el cual fue nuestro amado hermano Branham, Dios en el hermano Branham. Y nos falta tener ¿qué? Nos falta tener una persona o un grupo de personas perfectas, y ese trabajo está siendo hecho a través de nosotros, Dios perfeccionándonos hasta que lleguemos a esa perfección, y entonces habrá un grupo de personas como individuos perfectos, y ellos serán la obra maestra de Dios. Y toda cosa que sea hecha o vaya a ser hecha aquí en la tierra, mientras esa obra maestra de Dios esté aquí en la tierra, Dios la hace a través de esa obra maestra, porque Dios se refleja y se manifiesta a través de esa obra maestra. Así como toda cosa que fue a ser hecha en el tiempo en que estaba nuestro amado hermano Branham aquí en la tierra, Dios lo hizo a través de él. ¿Ve usted? Entonces, encontramos que esa obra maestra de Dios es el lugar donde habita la plenitud de Dios. Pero ahora encontramos que a través de las edades, así como antes, encontramos que mientras Dios iba perfeccionando su obra maestra hasta que llegara a un sitio donde una persona sería esa obra maestra completa, terminada, entonces así también pasa en nosotros. Hemos estado caminando hacia adelante en ese proceso, y ya lo único que falta es que la obra maestra que va a ser hecha, que somos usted y yo, sea terminada. Y estamos siendo perfeccionados para ser terminados como una obra maestra de Dios. Ya los únicos que faltamos somos nosotros. Los únicos que faltamos somos nosotros, y cuando sea terminado, entonces Dios, a través de estos escogidos, hace cualquier cosa que Él tenga que hacer aquí en la tierra, y después se llevó el Señor su obra maestra a otro lugar. Fíjese, esa obra maestra de la novia, esa el diablo no la puede tocar, porque ella es una obra maestra y fue identificada y fue también adoptada y fue también proclamada como el lugar de morada de Dios. Por esa causa, toda cosa que Dios habló, Dios lo habló a través de su novia. ¿Ve usted? Ahora vea, para que pueda entender bien, Dios metido en medio de su novia en el hermano Branham, porque Dios estaba en carne humana en el hermano Branham, ¿ve? Entonces, a través de su novia, o sea, con la novia, y en medio de la novia, Él habló y Él reveló todo lo que queríamos que nosotros supiéramos. Y ahora encontramos que la novia, la esposa, es la palabra de Dios para el mundo. La novia es la palabra de Dios para el mundo. Por lo tanto, toda cosa que Dios fue a hablar, lo habló a través de su novia, por los labios del hermano Branham. Porque la boca de la novia, ¿quién es? Ve usted. La boca de la primera edad, la boca de Dios a través de la cual Dios habló en la primera edad, ¿quién fue? Fue San Pablo. La boca de Dios siempre es el mensajero en cada edad. Esa es la boca de la iglesia, y a través de la boca de la iglesia, que es el mensajero, Dios habla, porque esa misma es la boca de Dios para hablar en esta tierra. Ahora veamos que Dios ha tenido una obra maestra como hombre, el hermano Branham. Una obra maestra como iglesia, la novia de este día final. Y necesita tener una obra maestra como individuos, usted y yo, personas creyentes de la palabra, personas que lleguen a la perfección a la cual ninguno de los de las edades pasadas pudieron llegar. ¿De usted? Ninguno de los creyentes de las edades pasadas llegó a ser, como individuo, ninguno llegó a ser una obra maestra de Dios. Por lo tanto, Dios no se podía manifestar plenamente a través de ninguno en las edades pasadas. Pero al final de las edades encontramos una obra maestra, y en el final de las edades
es que aparecería una obra maestra en medio de los seres humanos. En este tiempo final sería que habría un grupo de personas que llegarían a ser una obra maestra, o sea, llegarían a ser una persona o personas llenas de la plenitud de Dios, personas que llegarían a la perfección. Y para comenzar, Él comenzó con el séptimo mensajero. Y luego continúa con cada uno de nosotros y estamos en ese proceso hasta que todos lleguemos a ser, como individuos, una obra maestra. Como grupo, somos la obra maestra de Dios. Somos, ¿qué? Somos la iglesia perfecta del Señor, la novia perfecta del Señor, la esposa de Cristo. Pero tenemos también que serlo como individuo y eso es lo que falta. Y eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo, perfeccionándonos para que seamos esa obra maestra del Señor. Ahora fíjese, yo no sé qué es lo que está pasando hace días, cada vez con lo que vengo es con el mensaje, que el Señor me ha estado dando en estos días pasados, y lo traigo, y esto es lo que traigo delante de mí, y no lo puedo predicar. Bueno, no sé qué es lo que pasa, pero algo está pasando. Ni lo he podido tocar todavía. Ahí hay algo muy importante de parte del Señor para nosotros. Depende si ahora, en esta mañana, podemos llegar a algo, no sabemos, o si esto sea el Señor preparándonos para que veamos un poquito más. Esto otro es bien sencillo. Si vemos todas estas cosas, después, pues, cualquiera ve lo otro. Vemos, entonces, que habría de aparecer una obra maestra aquí en la tierra. Habría de aparecer entonces también, han venido no por el texto, sino por la palabra, esos hijos hubieran también sido una obra maestra. Hijos perfectos que nunca verían la muerte. Hijos en los cuales nunca habría un germen de enfermedad. Hijos en los cuales nunca se vería, nunca se notarían los años de vejez. Entonces vemos que si hubiera venido de la forma que debieron de venir, hubieran sido obras maestras también, porque eran hijos de una obra maestra, Adán, porque hubieran venido por la palabra como vino esta obra maestra. Adán vino por la palabra y por eso era una obra maestra. Y si los hijos hubieran venido por la palabra, hubieran sido una obra maestra también. Ahora veamos que como no vinieron por la palabra, sino vinieron por la palabra pervertida, que el diablo se las pervirtió, vinieron por el plan permisivo de Dios. Dios lo permitió que vinieran así. Entonces, porque Dios arreglaría ese problema más adelante. Entonces también en lo espiritual encontramos que la primera obra maestra de Dios fue, en lo espiritual, hablando de iglesia, fue la iglesia que nació el día de Pentecostés. ¿Ve usted? Encontramos que como individuo, la primera obra maestra de Dios, la cual fue ya la segunda obra maestra más bien, fue Jesús de Nazaret. Ahora encontramos que el diablo lo hirió allá en la cruz del Calvario. O sea, el diablo enterró su aguijón y no lo pudo sacar. De ahí salió la Eva espiritual del costado. Dios sacó entonces a la Eva espiritual, a la iglesia, y nació el día de Pentecostés. Pero el diablo, antes de que Cristo y esa novia, antes de que pudieran tener hijos por la palabra, antes de que se casasen, porque estaba como novia, todavía las bodas no habían llegado. ¿Ve usted? Y como no habían llegado las bodas, entonces todavía ella no podía tener hijos. Más bien ella había nacido el día de Pentecostés y entonces estaba creciendo. Como novia estaba creciendo, pero mientras estaba creciendo, mientras estaba en su desarrollo, mientras estaba creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, y así mientras crecía y mientras se alimentaba de la palabra de Dios, se fortalecía y se hacía una novia poderosa. No había enfermedad que se pudiera parar delante de ella.
No había demonio que se pudiera parar delante de ella mientras ella estaba creciendo. Pero un día vino el diablo y se coló dentro del Edén. Un día vino el diablo y se coló dentro del grupo de creyentes. Y se coló y comenzó a correr cierta cosa, comenzó a correr ese espíritu anticristo, comenzó a correr ese espíritu nicolaíta, comenzó a correr esa cosa, comenzó a correr esa enseñanza falsa, comenzó a moverla, y era un pensamiento en algunos líderes falsos, y comenzó a moverla en medio del pueblo, a moverla, hasta que logró engañar a Eva. Ya encontramos que en el concilio de Nicea, ya encontramos que es una mujer ya engañada. Ya encontramos en la primera edad de la iglesia que es una mujer caída ya. Usted, entonces, fue engañada por el diablo y cayó en la trampa del diablo, y entonces cuando cayó en la trampa del diablo, lo mismo que le pasó a la Eva literal, le pasó a la Eva espiritual. Antes de casarse con Cristo y tener hijos por la palabra, ¿qué le pasó? Fue engañada por el diablo. Antes de Eva tener hijos de Adán por la palabra, antes de ellos poder tener sus hijos en ese matrimonio, en esa unión que ellos tenían, porque ella era su compañera y los hijos tenían que venir por la palabra hablada, antes vino el diablo, ¿y qué hizo? La engañó, y a través de una perversión, pervirtiéndole la palabra, logró hacerle un hijo, un Caín. Y entonces, luego, vino Adán y la tomó. Si no la llega a tomar, Eva es matada, es muerta, se pierde, y no hubiera existido más. Pero Adán la tomó sabiendo las consecuencias para redimirla. Y ahí entonces la obra maestra cayó en ese pecado también. Él se echó encima el pecado que ella cometió. Ahora vemos que en la obra maestra del Señor, allá, ¿quién le pasó? Cayó y comenzó a tener hijos también, no por la palabra hablada, no conforme al plan original del cual él salió, porque él salió del plan original, él salió de la palabra hablada. Dios habló y lo formó a él. Pero el primer hijo que tuvo Adán, que fue Abel, lo tuvo por la permisiva voluntad de Dios, o sea, por vía permisiva y no por la vía perfecta y original de Dios, que era por la palabra hablada. Por eso, todo hijo entonces que vino por la permisiva, por la vía errónea, por la vía del sexo, que es una perversión, todo hijo venía con la sentencia de morir. Por eso encontramos entonces que ahí entonces comenzó, fíjese, en los primeros dos hijos que nacieron, uno mató a el otro. Uno era hijo de la serpiente, del diablo, que usó a la serpiente, la parte física era hijo de la serpiente, y entonces el otro era hijo de Adán. ¿Ve? Entonces uno persiguió al otro y lo mató. Entonces encontramos que se comenzó, luego vino Set, otro hijo de Adán, pero por la permisiva también, por eso tenían que morir, no podían vivir eternamente. Y entonces siempre había esa lucha, esa pelea entre los hijos de la serpiente y los hijos de Dios. Siempre los hijos de la serpiente persiguiendo a los hijos de Dios. Encontramos que así ha sido desde que se pecó allá en el Edén. Encontramos que de todos modos tuvieron que venir los hijos. De todos modos tuvieron que venir los hijos de Adán, ya fuera de una forma o de otra, porque Dios para el futuro tenía planeado que Él levantaría otra obra perfecta, otra obra maestra, la cual redimiría a todos esos hijos. Entonces encontramos que así sucedió. Ahora vemos que el segundo Adán y la segunda Eva, la encontramos
a la segunda Eva ahí en el principio, lo más contenta, creciendo espiritualmente, fortalecida, muy hermosa espiritualmente delante del Señor, pero se dejó engañar de la serpiente nuevamente. Se dejó engañar del diablo nuevamente. El diablo para engañar a Eva ya que usó una serpiente y una serpiente. La serpiente era un hombre en aquel tiempo, un hombre pero sin alma. Un hombre pero sin alma. Mucho más hermoso y más grande que Adán. El diablo para engañar a la novia de Cristo que usó nuevamente ¿a qué? A la serpiente. A la serpiente, pero ahora la serpiente, ¿qué es? Ahora la serpiente, él usa a los hijos de la serpiente, o sea, él usa a la simiente de la serpiente y él usa a la denominación que viene a ser la serpiente actual, hablando en términos espirituales, porque la Eva actual, ¿qué es? La Eva actual es ¿qué? Una iglesia. La Eva actual es una iglesia. La Eva ya era una mujer. Y esa mujeres tipifican ¿qué? Iglesia. ¿Ve usted? Entonces la serpiente allá era un hombre. La serpiente allá tipifica ¿qué? Organización. Denominación. Vea usted eso. Entonces, la serpiente hoy no es otra cosa sino la organización, la denominación. Entonces, esa serpiente comenzó a moverse en medio del pueblo, comenzó a moverse como una doctrina, comenzó a moverse como un espíritu, y tanto estuvo hasta que engañó a Eva, la Eva espiritual, y la encontramos entonces la Eva espiritual, ya en el concilio de Nicea, ¿qué hace? Unida en la organización. En el año 325 de ahí para adelante, la iglesia que nació el día de Pentecostés, la encontramos allá en el año 325 en el concilio de Nicea, formada, hecha una ¿qué? Una organización. ¿Ve usted eso? Entonces encontramos que de ahí en adelante vino a ser organización, y entonces encontramos que las edades de la iglesia fueron edades denominacionales. Edades denominacionales, esto no es otra cosa sino vinieron a ser ya una Eva caída. Una Eva caída que le parió hijos al diablo primero y después le parió hijos a Dios. Le parió hijos al diablo a través de quién? De la serpiente, a través de la organización. Por eso todos los hijos de organización religiosa son hijos de la organización, simientes de la serpiente, ¿ve usted? Están bajo maldición. Y también, de todos modos, Cristo tuvo sus hijos, los hijos que estaban señalados, predestinados para nacer, en ese tiempo tuvieron que venir. Pero al venir a través de una Eva ya caída, ¿qué pasó? Entonces vinieron ya con la sentencia de muerte. Por eso encontramos que ninguno de los hijos de las edades de la iglesia, ninguno de ellos fueron hijos perfectos. Por eso encontramos que ninguna de las edades tampoco fueron edades perfectas. Fueron edades imperfectas, fueron edades denominacionales. Por lo tanto, en medio de cada una de las edades, habían que hijos de Dios e hijos del diablo metidos en el evangelio. El trigo y la cizaña juntos. Y no se sabía quién era quién. Pero siempre la cizaña perseguía al trigo. Ahora encontramos que eso algún día sería arreglado. Eso algún día sería arreglado y entonces todo terminaría. Entonces al final de las edades, ¿qué hace el Señor al final de las edades? Llega el tiempo del casamiento, llega el tiempo de las bodas, y el Señor no se va a casar con una Eva caída. El Señor no se va a casar con una Eva caída. El Señor tiene que casarse con una Eva que no haya caído. Y entonces
¿Qué es lo que hace el Señor? El Señor toma de todos los hijos de Dios, de entre todas estas denominaciones que hay existentes en esta tierra hoy en día, que son una Eva caída, que son esposas de Satanás, pues en medio de todos ellos, de todas estas organizaciones, de en medio de todos y en medio de todos Dios tiene hijos. Entonces de ahí, de cada una de ellas, saca uno o dos, de esta saca uno, dos, de esta saca uno, dos, de esta saca uno, dos, y así por el estilo, de cada denominación, de cada grupo, sacó uno o dos. ¿Y qué hizo? Lo juntó y formó una Eva, una novia. Al formar esa novia, este grupo de creyentes que no pertenece ni a metodistas, ni a bautistas, ni a presbiterianos, ni a ninguno de ellos, no pertenece a ninguna de las edades, un grupo independiente, un grupo de creyentes en la palabra. ¿Qué es eso? Eso es, ¿qué? La Eva, aquella que cayó, aquella novia que cayó, ahora apareciendo una novia restaurada. Apareciendo otra novia, sacada de todas las denominaciones, por eso el llamamiento es salirte en medio de ella, de todas las denominaciones. ¿Y para qué se sale? Se sale para entonces venir a formar parte de la novia del Señor de este tiempo, con la cual Él se habría de casar. Y estando formado ese cuerpo de creyente, esa novia, entonces viene el Señor en carne humana y se casa con esa novia. ¿Ve usted? Entonces, esa es una novia perfecta, una novia que es la obra maestra del Señor, y esa novia tiene que parirle hijos al Señor, porque se casó con el Señor, dos obras maestras casadas, que tiene que pasar, tiene que producir hijos de la palabra. Por eso es que ahora encontramos que como individuos estamos naciendo a perfección como individuos. Entonces, cuando estemos terminados, cuando Dios haya terminado de perfeccionarnos a nosotros, porque Él es el que está haciendo esa obra, ¿a través de qué? A través de la palabra. Porque usted, como un hijo de Dios, está viniendo hacia la estatura de un hombre perfecto, hacia hacer una obra maestra, y eso Dios hace sus obras maestras ¿con qué? Con la palabra. Él hace sus obras maestras ¿a través de qué? A través de la palabra, y la palabra hablada. Y la palabra ha sido hablada. Dios lo habló por su boca. Y ahora esa palabra que ha sido hablada nos está formando, nos está perfeccionando. Esa palabra que ha sido hablada está viniendo a nosotros en enseñanza para perfeccionarnos como individuos. Por eso es que nos está puliendo, nos está perfeccionando, nos está preparando para un día de estos, el Señor decir, este es mi hijo amado, o estos son mis hijos amados, que tuve de mi esposa amada, a ellos oír. ¿Ve usted? Porque ahora actualmente, a quien hay que oírles, ¿a quién? A la esposa, porque ella es la palabra para el mundo. Pero va a venir un momento, que los hijos de esa esposa van a ser la palabra 100%, la palabra encarnada, y entonces a esos hijos será a aquellos a los cuales hay que oír, porque ellos son personas que han llegado a la perfección, y que en ellos está la plenitud de Dios. Ahora vea usted que el mensaje que identificó la obra perfecta allá en el río, cuando estaba siendo sumergida y bautizada, el mensaje vino sobre las alas de una paloma blanca, el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma. El mensaje que ha identificado a esta obra perfecta, la novia del Señor, la esposa del Señor, que la ha identificado como la obra maestra del Señor, como una obra perfecta, también ha venido sobre las alas. ¿Las alas de qué? Las alas de una blanca águila.
Porque, fíjese, el Señor descendió en espíritu, el espíritu del Señor descendió en forma de ¿qué? De paloma para identificar la obra maestra ya. Y ahora el Señor ha descendido en forma de águila blanca para identificar su obra maestra, su esposa, su novia amada, la cual ha llegado a la perfección. Ahora usted dice, pero ¿y cómo fue eso? Si yo nunca he visto un águila blanca bajando como bajó allí en el río Jayo. Bueno, el Señor, fíjese, sobre las alas de un águila blanca viene el mensaje que identifica su obra maestra y que trae un mensaje de sanidad, de salvación para el resto de aquellos que vinieron a ser que el cuerpo de esa obra maestra. Porque esta obra maestra no es el cuerpo, esta obra maestra es la cabeza de ese cuerpo. Esta obra maestra de este tiempo es la novia de este tiempo, la esposa de este tiempo, que es la cabeza del cuerpo, que son las edades de la iglesia, que son la verdadera iglesia en las 7 edades pasadas. Entonces encontramos que esa águila blanca sobre sus alas trae un mensaje de salvación y un mensaje de sanidad para la salvación y la sanidad y la resurrección del cuerpo de esa obra maestra. Y el cuerpo es las edades de la iglesia. Entonces, encontramos que esa obra maestra en este tiempo es la cabeza de todas esas edades. Y la cabeza es el grupo de creyentes, la novia de este tiempo. Ahora vamos a ver por un momentito esa águila blanca viniendo, porque es el Espíritu Santo viniendo en forma de águila blanca. Allá viene en forma de paloma blanca con un mensaje y acá viene en forma de águila blanca con un mensaje. Vamos a ver el Espíritu Santo viniendo en forma de águila blanca con un mensaje especial para los escogidos. Es tan sencillo que, imagínense, cualquiera lo va a ver. Vamos a verlo entonces. ¿Quieren ustedes ver a el Espíritu Santo en forma de águila blanca descendiendo en este tiempo con un mensaje? Recuerde que el Espíritu Santo es el Espíritu Santo descendiendo como águila blanca y trayendo un mensaje. Vamos a ver el Espíritu Santo descendiendo con un mensaje. Dice, página 5 del mensaje de desesperación, dice, y ahora el Espíritu Santo completo visita a la iglesia manifestando a Dios en carne humana. El Espíritu Santo, ¿qué? Descendiendo en carne humana, ¿con qué? Con un mensaje. Igual como hizo antes de la quema de Sodoma, lo cual fue un tipo. Él apareció a Abraham, todas las cosas que no había hecho a través de las edades de la iglesia. ¿Sabes? Lo que no había hecho a través de las edades de la iglesia, ahora las está haciendo, volviéndonos a la palabra, porque todos los mensajes tienen que estar conectados con toda la palabra. Y en los últimos días, los 7 sellos han sido abiertos para reunir todas las cosas que habían sido pasadas por alto a través de las edades, y así juntar todo esto en un solo cuerpo, la novia. Porque todos aquellos que vivieron en esas edades no podían ser perfeccionados sin que esta iglesia, la novia de los últimos días, fuese perfeccionada, y así perfeccionarlos a ellos, y entonces todos juntos ser raptados. La señal Jesucristo, el Espíritu Santo, está entre nosotros. Debemos reverenciarlo. ¿No han visto todavía el Espíritu Santo viniendo en forma de águila? ¿Qué es un águila? ¿Con qué tipifica las águilas? Las águilas tipifican a los profetas. Y el Espíritu Santo viniendo como águila es el Espíritu Santo viniendo encarnado en un profeta. Entonces, cuando podemos ver a Dios encarnado en un profeta, en un hombre, estamos viendo a el águila blanca. El Espíritu Santo viniendo como águila blanca y trayendo un mensaje en sus alas. ¿Un mensaje de qué?
Un mensaje que identifica a su obra maestra, que identifica a la novia del Señor de este último día como la obra maestra del Señor, como la cabeza de todo el cuerpo, la cabeza de todas esas edades. Identificando a esa novia como la que es la obra perfecta que perfeccionará. ¿A qué? Que perfeccionará a todo el cuerpo, que perfeccionará a todos aquellos creyentes de las demás edades. ¿Ve usted eso? Entonces, trae ese mensaje identificando el lugar de morada de Dios. Este es mi hijo amado, dijo allá. Y ahora él dice, esta es mi hija amada, esta novia, esta es mi hija amada, en la cual me complazco moral. Y hemos visto que moró en esta novia en carne humana a través del hermano Branham. Hemos visto a Dios en medio de la novia manifestándose a través de carne humana, a través del hermano Branham. Por eso es que esta novia de este último día es la única iglesia perfecta. Es la única edad perfecta. ¿Por qué? Porque pudo tener a Dios en carne humana en su mensajero. La edad en que vivió San Pablo, la edad de Éfeso, no pudo tener a Dios manifestado en carne humana en San Pablo. En San Pablo hubo una parte de Dios, pero no la plenitud de Dios. Y así por el estilo encontramos a través de las edades que ninguna de las edades pudo tener a Dios manifestado en carne humana en medio de ellos, habitando y manifestándose en carne humana en medio de la iglesia. Pero al finalizar apareció, ¿qué? Apareció un pueblo, apareció un grupo, apareció una novia, la cual tenía a Dios en medio de ellos, la cual tenía a Dios manifestándose en carne humana en medio de ellos. Ve usted entonces, encontramos que esa águila blanca, ese profeta identificó ¿qué? Identificó la obra maestra de Dios. Identificó ¿qué? Identificó una iglesia perfecta. Identificó ¿qué? Una iglesia con la plenitud de Dios. Esta plenitud de Dios estuvo manifiesta a través de carne humana, a través de un hombre. Ahora encontramos que esa águila blanca trajo un mensaje muy glorioso. Ese es el mensaje que tenemos hoy en día, y es el mensaje de perfección, identificando una obra perfecta, una obra maestra, y hace el trabajo para perfeccionar a todos aquellos que no habían podido llegar a la perfección. Ni el grupo de Pablo, ni el grupo de Ireneo, ni el grupo de Lutero, ni el grupo de Wesley, ni el grupo de los pentecostales, ninguno pudo llegar a la perfección. Pero hay un grupo que llegó a la perfección como grupo. Lo único que nos falta es llegar como individuos, llegar a la perfección, llegar a tener la plenitud de Dios. Pero como grupo sí, ya eso es historia. Entonces, encontramos que lo que hace que los demás grupos de las edades pasadas, los demás grupos escogidos de las edades pasadas, con sus mensajeros, lleguen a ser perfectos y sean ahora un grupo perfecto, es que apareció un grupo perfecto en este tiempo para redimirlos a ellos, para perfeccionarlos a ellos. ¿Ve usted? Entonces, al juntarse esta edad de la palabra, esta edad de la novia, esta edad perfecta, al juntarse con las edades de la iglesia, al quedar juntas, eso perfeccionó todo el cuerpo. Como grupo, escuche bien esto, como grupo, aún también, como hubo un mensajero perfecto, una obra maestra perfecta con la plenitud de Dios, eso también perfeccionó a los mensajeros. Pero ahora falta que un grupo de creyentes como individuos llegue a la perfección para que como individuos los escogidos de las edades pasadas
también como individuos lleguen a la perfección. Ya como grupo ellos llegaron. Los mensajeros como mensajeros ya llegaron porque llegó un mensajero perfecto. Pero ahora como individuos, los hermanos nuestros de las edades pasadas necesitan llegar a la perfección. Y ellos no pueden llegar sin que nosotros lleguemos primero. ¿Qué le parece de eso? Ellos no pueden llegar sin nosotros. Por lo tanto, ellos dependen de nosotros. Cuando llegue ese grupito de escogidos predestinados para ser adoptados hijos, cuando ese grupito llegue a la estatura de un hombre perfecto como individuos, y el Señor está trabajando en esa obra, por eso es que cuando venimos a los cultos decimos, Señor, perfeccióname. ¿Sí? Porque Él nos está perfeccionando. Señor, edifícame. Venimos para ser edificados. Y este grupo de creyentes de este día final, este grupo predestinado que se ha puesto en las manos de la palabra para ser perfeccionados, llegará a la perfección. Porque hoy en día la palabra está viniendo, la palabra está siendo enseñada correctamente. Y eso es lo que nos lleva a la perfección. Porque como individuos tenemos que llegar a la perfección a través de la palabra. Usted ni yo nunca llegaremos a través de la predicación de una enseñanza intelectual. No llegaremos a través de una enseñanza denominacional. Llegaremos a través de una enseñanza genuina de Dios. Llegaremos a través de la enseñanza correcta de Dios, de todo lo que Dios reveló en este tiempo. Por lo tanto, en esta hora en la cual nosotros estamos viviendo en la hora más importante de todos los tiempos para nosotros como individuos. Como grupo, ya el grupo como grupo fue perfeccionado. Ya es una obra maestra. Ya recibió la plenitud. Pero ahora la cosa es como individuo, y como es como individuo, cada cual como individuo tiene que pararse frente a la palabra y hacer sus propias decisiones frente a la palabra y rendirse a la palabra para así ser perfeccionado. Él nos está perfeccionando. ¿Qué Él está haciendo? Perfeccionándonos. ¿Cómo Él nos está perfeccionando? Con la palabra siendo enseñada. ¿Qué hace la palabra cuando la recibimos? Cuando nos es enseñada, esa palabra quita de nosotros toda cosa denominacional, toda enseñanza denominacional, toda interpretación intelectual, toda interpretación de las denominaciones que nosotros como individuos, como nosotros estuvimos metidos allá en las edades de la iglesia, arrastramos con muchas cosas de allá. ¿Ve usted eso? Y aún muchos predicadores, como todos salimos de allá también, muchos predicadores vinimos con muchas cosas de allá. Y también vinimos y las predicamos acá. Entonces, y aún al haber estado allá metidos en las denominaciones, como la interpretación que se le da a la palabra ya es una interpretación intelectual, entonces muchos también predicadores han venido acá adentro, y ahí vamos a meternos todos. Venimos acá adentro y en muchas ocasiones predicamos el mensaje de la hora, lo predicamos en forma intelectual. Y toda esa enseñanza intelectual que como individuos nosotros tenemos dentro de nosotros tiene que ser sacada de nosotros para entonces que sea colocada la enseñanza correcta. Y así pulirnos a todos nosotros para entonces ser la obra maestra de Dios como individuos y ser entonces que la imagen visible de Dios en esta hora en la cual nosotros vivimos, ser los hijos de Dios manifiestos. En esta hora, ser los hijos de Dios entonces adoptados para este tiempo final, y entonces Dios hablar a través de usted y a través de mí todo lo que Él tenga que hablar y tenga que decir. Él lo hará a través
de esas personas que lleguen a ser la obra maestra de Dios, la imagen visible del Dios invisible. A través de estas personas Dios se reflejará, se manifestará, y este mundo, estas personas, todos los escogidos verán la gloria de Dios manifiesta. Así es que estando nosotros en este tiempo tan glorioso, es un tiempo un poquito difícil. Fíjese, cuando Dios fue a preparar y a perfeccionar esa obra de una iglesia perfecta, una novia perfecta, fue doloroso mientras el Señor empezó a hacer separación, ¿ve? Y empezó a sacar sus escogidos de las denominaciones y a separar de ellos la denominación. Hizo una separación, quitó la denominación, quitó la organización de medio de quién, de la novia. ¿Ve usted eso? Y ahora cuando Dios está quitando de nosotros todo lo que la denominación nos dio, todo lo que la denominación nos trajo dentro, Dios ahora lo está sacando de nosotros, lo está quitando de nosotros. Todos los dogmas, credos, tradiciones, interpretaciones humanas, interpretaciones intelectuales, todo eso el Señor lo está sacando, todas esas enseñanzas intelectuales equivocadas, todo eso lo está sacando y está metiendo dentro de cada uno de nosotros como individuos la enseñanza correcta. Y usted como individuo tiene que decidir si deja que Dios le saque todo lo incorrecto y le dé lo que es correcto. Si se queda con lo que es incorrecto, nunca usted como individuo será la imagen del Dios invisible. Nunca como individuo usted será la obra maestra de Dios. Nunca como individuo usted será un varón perfecto o una mujer perfecta delante del Señor. Por lo tanto, nunca entonces la plenitud de Dios podrá venir dentro de usted. Esta es una hora bien decisiva. Por ser una hora tan decisiva, es que nosotros tenemos que ser personas reverentes delante de la palabra del Señor, tomar las cosas como son, y mirar las cosas y chequearlo todo con la palabra del Señor. Porque si yo o cualquier otro predicador viene y le trae a usted una enseñanza equivocada y usted la recibe, y es algo equivocado, usted está siendo preparado ¿para qué? Usted está siendo preparado para la gran tribulación. No para ser adoptado, sino para ser rechazado. Por eso es que tenemos que examinar toda enseñanza que nos es predicada. Examinarlo todo, oírlo todo, hay que oírlo todo, y examinarlo todo, pero quedarnos con lo que es genuino. Por lo tanto, siendo esta la hora más importante para nosotros como individuos, entonces tenemos que tener nuestros ojos abiertos y entonces saber a lo que le decimos amén. Entonces, vamos a encontrar a través de esta etapa en la cual estamos viviendo, vamos a encontrar que la enseñanza correcta seguirá viniendo. Pero ¿qué pasa cuando viene la enseñanza correcta? Se tropieza que ya dentro de usted había una enseñanza que no era correcta. Por eso cuando usted oye la enseñanza correcta, usted dice, pero un momentito, antes yo creía esto de esta manera y de esta manera, y dentro de mí está la enseñanza y es contraria a esa que estoy oyendo ahora. Usted entonces tiene que pararse, chequearla con la palabra y darse cuenta que entonces la que tenía no estaba de acuerdo a la palabra, en algo estaba equivocada y entonces decir, bueno, eso estaba equivocado. Cuando usted dice así, bueno, ya esto no lo puedo creer de esta manera porque ahora estoy viendo la enseñanza correcta, esto es un lado. Cuando usted hace eso, usted ha sacado de dentro de usted toda esa enseñanza o de su mente esa enseñanza equivocada y le ha abierto la puerta a la enseñanza correcta para que entre dentro de usted y se encarne en su alma,
se materialice, y cuando esté materializado, todo el mensaje, toda la revelación que fue traída, ahora está en el proceso de materializarse cuando está siendo enseñada. Y cuando se materialice toda la revelación que fue traída, entonces usted es, ¿qué es? Una obra maestra. Un individuo que ha llegado a la perfección. Y entonces, ¿qué pasará? La plenitud de Dios entrará dentro de usted y luego usted será adoptado como un hijo perfecto y verdadero en el reino de Dios. Y lo mismo que vimos en Jesús, lo mismo que vimos en el hermano Branham, estará en nosotros como individuos también. Y entonces, en cada uno de esos hijos perfectos de Dios, estará la palabra hablada y la palabra obedecerá. Todo lo que sea dicho se cumplirá conforme a como sea dicho. Mientras tanto, como grupo es como único, nosotros podemos hablar la palabra y que ocurra como grupo. Porque como grupo somos un grupo ya adoptado, somos un grupo ya perfecto, somos un grupo ya reconocido por Dios como la obra maestra. Y lo que hable este pueblo como grupo se tiene que cumplir. Pero luego después más adelante viene como individuo, que es lo que cada uno de nosotros estamos deseosos que ocurra. Pero Él nos está puliendo, nos está preparando para que eso pueda ocurrir en nuestras vidas. Yo sé que en este tiempo, como lo hubo en el tiempo del hermano Branham, fíjese, en el tiempo del hermano Branham, cuando Dios estaba perfeccionando un grupo para ser adoptado, un grupo para hacer la obra maestra de Dios, ¿qué pasó? El diablo se le tiró encima a través de las denominaciones y los líderes, los ministros de las denominaciones. ¿Para qué? Para atacar ese mensaje que estaba sacando un pueblo para hacer una novia perfecta. Fíjese, con Dios manifestado en carne y el mensaje, la revelación que traía, sacó un pueblo y fue formado un pueblo perfecto, una obra maestra con la revelación. Y ahora, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Dios está haciendo de nosotros unos individuos perfectos, nos está perfeccionando, está en esa labor. El diablo no se va a quedar callado. El diablo se levantará y usará a quien se deje usar para atacar el plan de Dios, para atacar el trabajo que Dios está haciendo en medio de su pueblo por la palabra siendo enseñada, lo cual está perfeccionándonos a nosotros como individuos. Nos está perfeccionando y el diablo no se va a quedar callado. Pero, fíjese, el diablo brincó y saltó, como dice el hermano Branham. Por eso es que el diablo ha dado tantos alaridos. Léalo en el mensaje Cristo, el misterio de Dios revelado. Ha dado tantos alaridos. Por eso ha dado tantos alaridos. Dio alaridos, pero ¿qué pasó? Los ministros que se levantaron para tratar de combatir lo que Dios estaba haciendo, Dios estaba haciendo una obra maestra, una obra perfecta, una novia perfecta, y el que se levantó a combatirlo, ¿qué le pasó? Muerte espiritual llegó hasta él. Y ahora encontramos que los ministros denominacionales se levantaron todo en contra de él, y ahora ¿qué? Están muertos espiritualmente. Y ahora, en esta hora en que nosotros estamos viviendo, estáis perfeccionando individuos ante la enseñanza de la palabra. Cualquier ministro que no pueda ver y entender estas cosas, se puede levantar en contra de lo que Dios está haciendo ahora a través de la enseñanza de la palabra, y cualquiera que se levante para tratar de interrumpir e impedir que usted y yo y todos los escogidos lleguemos a la perfección, lleguemos a hacer una obra maestra, Dios se levantará en contra de él y muerte espiritual lo va a matar. Por eso es tan duro en esta hora en que nosotros estamos viviendo, porque cualquiera que se levante en contra, la muerte espiritual será lo que recibirá. Será como usa
que trató de agarrar el arca para que no se cayera, porque es que, mire, el arca es la palabra. Y en la forma que Dios está perfeccionándonos como individuos, en la forma en que Dios nos está enseñando su palabra, cualquiera puede mirarle, se va a caer el arca, se va a caer el arca. No se va a caer nada. Entonces cualquiera que la toque para tratar de hacerle un favor a Dios, muerte espiritual le va a tocar. Es una hora muy difícil, es una hora en que nosotros tenemos que orar por los ministros que están en el mensaje, porque son los ministros que están en el mensaje los únicos que se pueden levantar para combatir lo que Dios está haciendo en este tiempo y tratar de impedir que un grupo de creyentes, todos estos hermanos predestinados para hacer la obra maestra como individuos, todos estos ministros que se levanten para tratar de impedir que haya un grupo, que hayan personas perfectas, que hayan personas que lleguen a la perfección, cualquiera que se levante para impedirlo, en la forma en que Dios lo está haciendo para beneficio nuestro, que nos está perfeccionando, cualquiera que se levante, la muerte espiritual le sigue. Y después que muera, ya no hay esperanza, cruzó la línea y no hay forma para regresar. No hay forma para regresar. Luego verán a los escogidos llenos de la plenitud, pero ya no hay oportunidad. Verán la obra maestra de Dios, pero ya no hay oportunidad. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en esta hora. Por eso es que es una hora muy delicada en este tiempo. Van a ser poquitos los que van a llegar a la perfección, porque van a ser poquitos los que podrán ver la forma en que Dios nos está perfeccionando y cómo nos está quitando lo que no es y dándonos lo que es genuino. ¿Ven usted? Pero hay de aquellos que tienen al pueblo para que no vean a Dios perfeccionándonos a nosotros a través de su palabra siendo enseñada. Ellos lo pagarán muy caro en el día en que Dios le pida cuenta. Y los que son cegados y no pueden ver y no llegan a la perfección, recuerde que cada uno tuvo libre albedrío para ver lo que era la palabra y ver lo que no era la palabra, y entonces decir como dice el hermano Branham, quédese con la palabra. No es cosa de personalidades, no es cosa de que si fulano de tal es el que lo trae o si fulano de tal, sino es cosa de que o es la palabra o no es la palabra. Y si yo lo que le traigo no es la palabra, no lo reciba. Pero si le traigo la enseñanza correcta de la palabra, mire a ver qué usted va a hacer con ella. Y si otros ministros le traen la enseñanza correcta de la palabra, mire a ver qué usted va a hacer con ella. Pero si le traen la enseñanza incorrecta, mire a ver lo que usted va a hacer con esa enseñanza incorrecta. ¿La quiere recibir? Ese es problema suyo. Dios le da libertad a usted para recibirla o rechazarla. Dios no va a coger a ninguno por el cuello y tú no vas a enseñar esto ni vas a enseñar lo otro. Y tú no vas a creer esto ni vas a creer lo otro, no. Dios le permite a los predicadores predicar. Cada predicador predica lo que quiera predicar. Muchos predican lo que les sale de la cabeza, otros predican lo que se imaginan, otros le dan sus propias interpretaciones, otros reciben inspiración por la quinta dimensión de espíritus seductores, engañadores, revelándoles cosas equivocadas, pero otros reciben revelación de el Señor. Y usted y yo tenemos que tener nuestros ojos abiertos para ver qué clase de enseñanza estamos escuchando y de dónde viene esa enseñanza. Porque si usted la agarra, esa enseñanza fuera de la palabra, no viene de Dios, viene de la otra dimensión. Pero si usted la chequea y por donde quiera la encuentra 100% en la palabra, sepas entonces que esa enseñanza viene de lo alto, viene de parte de Dios, del Padre de las luces, y es la enseñanza que nos pule y nos prepara. ¿Para qué? Para ser la obra maestra de Dios, llegar a la perfección, tener la plenitud de Dios en nosotros, ser adoptados hijos y ser raptados
con el Señor. Dios nos bendiga, Dios nos guarde en esta mañana. ¿Cuántos vieron ya el mensaje viniendo a través de las alas del águila blanca? El águila blanca es ¿quién? Malaquías 4:5. El águila blanca es ¿quién? Lucas 17:30. El águila blanca es ¿quién? El águila blanca es lo que dice el libro de los sellos, página 134, dice, y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma de Espíritu Santo, cuando Él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Correcto. Ya se encarnó, es que el Espíritu Santo en forma de profeta. El Espíritu Santo viniendo como que, como un águila blanca, viniendo como un profeta. ¿Y blanco es qué? Pureza. Blanco es el poder de la palabra. ¿Ve usted? Así es que vino que el mensaje sobre las alas de un profeta. Un profeta palabra. No un profeta, no un águila manchada, sino un profeta palabra. O sea, un águila blanca, que quiere decir un profeta 100% la palabra. Un profeta siendo la palabra encarnada. ¿Eh? Águila blanca es la palabra encarnada en un profeta. Ahí lo tiene. Tenemos ese glorioso mensaje en esta hora final y ya pronto pues nosotros también como individuos seremos la obra maestra y entonces nos gozaremos más de lo que nos estamos gozando ahora. Bueno, sigan orando para ver cuándo el Señor nos permite ver esta otra partecita de ese mensaje titulado sobre las alas de una blanca paloma. Hoy hasta podía entrar en el mensaje porque tocamos algo de lo que va ahí, pero quizás el viernes o el domingo, quizás ahí pues el Señor nos permita entrar para ver un poquito más de esas cosas que hay ahí. Así es que vamos a estar puestos en pie en esta mañana y vamos a cantar un corito y luego vamos a ser despedidos en oración. Vamos a cantarle el corito del amén. El atán entra en otra dimensión, nos invita solamente a creer. Tú lo crees, contesta con amén. Amén, 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 amén. Yo me voy para donde está Él. Yo le amo y yo le quiero ver. Se canta coro del amén. Amén, amén, amén. Yo me voy para donde está Él. Le amo y yo le quiero ver. Se canta el coro del amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros en esta mañana y vamos a ser despedidos en oración, todos nuestros rostros inclinados. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, he aquí ante tu divina presencia estamos. Te damos gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias por esta bendición de poder estar aquí adorando y glorificando tu nombre y escuchando tu gloriosa palabra, oh Dios eterno. Gracias por lo que tú nos has hablado en esta mañana acerca del mensaje que ha venido sobre las alas de un águila blanca. Ahora, Señor, Dios eterno, sigue adelante en la obra que tú estás llevando a cabo para perfeccionarnos a nosotros como individuos, convirtiéndonos tú a nosotros
en la palabra a medida que recibimos la palabra cuando nos es enseñada correctamente. Ahora, Señor, ayúdanos a todos de modo que sigamos creciendo. Ayuda también a todos los ministros de en medio de tu novia, Señor, aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, en la América Latina, en Alemania y en todos los lugares, de modo, Señor, que, oh Dios eterno, no vayan a cometer el error que cometieron los ministros de las denominaciones allá, cuando tú estuviste sacando a tu novia, cuando tú estuviste formando a tu novia para hacerla una obra maestra. Ellos cometieron ese error terrible y sus nombres fueron borrados por haber hablado en contra de ti mientras te manifestabas haciendo esa obra. Ahora, Señor, no permitas que los ministros en el mensaje vayan a hablar en contra de ti. Oh, Señor, no permitas que vayan a hablar en contra de ti en lo que tú estás haciendo en esta hora final, trayéndonos tu palabra en enseñanza para perfeccionarnos a todos como individuos. Señor, no permitas que esto ocurra con mis amados hermanos ministros en el mensaje, Señor, porque esto ocasionaría que sus nombres fuesen borrados del libro de la vida. Señor, ayuda a cada ministro a ver la hora en que estamos viviendo, no la hora que ya pasó, sino la hora en que estamos. Señor, en tus manos estamos. Ahora, oh Dios eterno, Dios santo, sé con cada uno de nosotros. Ayúdanos para que cada vez que tú, Señor, nos enseñas algo, saquemos de nosotros lo que sea incorrecto y entonces dejemos entrar a nuestra alma la enseñanza correcta sobre el tema que sea, Señor. Y ahora ve con cada uno de nosotros y que, Señor, el estímulo del vino que viene cuando tu palabra es revelada, dada a conocer, esté manifiesta en nuestros corazones y vayamos rebosando de alegría hacia nuestros hogares y dándote gracias a ti por lo que hemos oído en esta mañana de parte tuya, Señor. Porque esto, Señor, nos adelanta algunos pasos hacia la perfección, hacia la obra maestra que tú estás haciendo en nosotros, Señor. Y ahora ve con cada uno de nosotros y cuídanos de todos los peligros del camino, peligros espirituales y peligros físicos también, Señor. Te lo pido todo en tu nombre eterno y glorioso, William Marion Branham, el Hijo de David. Amén. Amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. Dios nos bendiga a todos en esta mañana.